pimentón y ajo machado. Se vertía el contenido de la sartén en el puchero para macharlo todo junto y después la familia reunida se las comían con un torrezno, si había, para cada uno. El almuerzo consistía en garbanzos casi todos los días, pipos y patatas con carne. El cocido se hacía con garbanzos, hueso, tocino, carne de oveja y relleno. Esta comida había que llevarla a los hombres que estaban trabajando en los prados, para lo cual se preparaba una cesta con el puchero y el pan. Las mujeres se ocupaban de las tareas de la casa. Los colchones eran de lana, por lo que para hacer las camas había que moverlos con gran esfuerzo. Las sábanas eran blancas de lienzo, y cuando se cambiaban había que ir a lavarlas al río, a los calientes, en invierno, y en este tiempo se secaban en la lumbre. En las casas no había agua corriente, por lo que era necesario ir a la fuente y traerla en cántaros. Este agua se echaba en las tinajas y cubos. Para fregar los cacharros se hacía en 2 barreños, uno para fregar, echando el agua caliente que antes se puso a la lumbre, y otro para aclarar, y se ponían encima de una mesa. No había estropajos, se utilizaba una soga vieja deshecha y con ella se hacía el fregón, que se utilizaba para lavar sobre todo los pucheros y las sartenes, junto con el jabón elaborado en casa y la arena. Para barrer los suelos, escogían en el campo unas pajas secas para hacer un ramo, lo metían en agua caliente para poder manejarlo mejor, se hacía la escoba cuando se había ablandado y se ataba con una cuerda. Los suelos se fregaban con una tajuela que se ponía en las rodillas y se utilizaba el fregón y la arena. Los suelos eran de lanchas de piedra y de madera, y entre lancha y lancha se pintaba con barro colorado que habían traído del campo. Las paredes se blanqueaban todos los años, se hacía con cal y con un trozo de piel de cordero. La ropa de vestir se confeccionaba por las mujeres a mano. También la cosían cuando se rompía y hacían los jerseys, pero primero tenían que lavar e hilar la lana de las ovejas. No tenía mucha ropa, consistía en 3 trajes, 2 de diario y uno que se guardaba para fiestas o acontecimientos importantes. Los niños a veces no tenían nada más que un traje, por lo que si se ensuciaba se lavaba por la noche, se tendía la lumbre y se volvía a poner al día siguiente. Los hombres hacían las albarcas con rueda de moto y los deales con tela de lona. Para comprar la tela y los hilos se hacía cambio por huevos, con el mercader que venía a venderlos, pues entonces no había apenas dinero en circulación ni se cobraban pensiones con el que pagar el género. No existía luz eléctrica y para alumbrarse por la noche se utilizaban candiles de aceite o petróleo, aunque sobre los años 40 se instaló una turbina con un motor movido por la presión del agua para generar luz eléctrica en el pueblo. Solo se ponía en funcionamiento por la noche, aunque algunas veces ocurría algún percance y se obstruía por la maleza que traía el río o por las grandes heladas, lo que suponía no tener luz hasta que no se limpiaba. En la comarca había 3 molinos, 2 en la aldea y 1 en Navacepedilla. En ellos vivían los molineros con su familia. Funcionaban de manera artesanal y muy rudimentaria. El agua era la responsable de mover las piedras y éstas las que molían el grano. En estos molinos harineros se molía trigo, centeno y cebada. El grano se traía en burros. El trigo se destinaba para hacer pan, mientras que el centeno y la cebada servían para alimentar a los animales. Cuando el molinero recibía los costales con el grano, los echaba en la tolva que estaba comunicada con la piedra, la cual era movida por la fuerza de la corriente del río, y así el grano se convertía en harina. Una vez obtenido el preciado producto desde la piedra, pasaba a un cajón para después ser almacenado en costales. Todo este proceso era manual. La misma persona echaba el grano en la tolva y recogía la harina en el cajón para depositarla finalmente en los costales. Como el trigo era para hacer el pan, se molía y se amasaba una vez por semana y posteriormente se cocía para tener pan durante el resto de la misma. Este se almacenaba en las casas en cestos. En este proceso de recogida de grano y después molienda para obtener la harina, no se pagaba al molinero con dinero, sino con producto, o lo que se denominaba la cueza.
Se molía todo el año, pero en verano se hacía por la noche, pues había más corriente de agua, debido a que por el día se regaban los huertos. Por lo tanto, esto obligaba al molinero a trabajar toda la noche. Los molineros también iban a recoger grano a otros pueblos cercanos. Iban en burro, ya hiciera calor o hubiera nieve. Después lo devolvían ya molido. De lo contado anteriormente, se deduce que la vida en los molinos era muy dura, por lo que era necesaria la ayuda de toda la familia para sacar el trabajo adelante. La fiesta principal es la de la Virgen del Rosario, que se celebra el primer domingo de octubre. Comienza por la mañana con unos pasacalles, con dulzaina y tambores, avisando al pueblo del comienzo de la misa. Las mujeres iban ataviadas con el traje de serranas o mantones de Manila y pelerinas negras con agremanes para cubrir la cabeza. Terminada la Santa Misa se iniciaba la procesión. La Virgen del Rosario era sacada a hombros por los mozos e iba acompañada de la música y volteo de campanas, al igual que por todos los vecinos del pueblo. Terminados los actos religiosos, todos se dirigían a la plaza a pasar un ratito muy agradable, dando comienzo al primer baile con jotas, pasodobles y valses. Sobresalían parejas ya mayores que muy bien se hubieran ganado un premio en un concurso porque llevaban un ritmo perfecto y un estilo muy peculiar. Antiguamente, la orquesta era de dulzaina y tamboril, que con el tiempo fue modificándose en orquestas sencillas y cada vez más sofisticadas hasta la actualidad. Después del primer baile se comía en familia. El menú preparado para la ocasión era extraordinario y consistía en carne de oveja, cordero o pollo y arroz con leche o natillas. El segundo baile comenzaba a las 5 o 6 de la tarde para que todo el pueblo pudiera disfrutar de la música y los bailes. El primer pase duraba hasta las 10 de la noche. Se paraba para ir a cenar y después se continuaba hasta las 12 de la noche. Se ponían en la plaza puestos de cucurucús, de almendras, tiro al blanco, rifas y puestos de caramelos. La fiesta duraba una semana. La música un día la pagaba el ayuntamiento, otro los mozos, otro las mozas, otro los casados y el resto se sufragaba mediante aportaciones voluntarias de todos los vecinos. Cada día el broche final lo ponían los mozos haciendo las rondas a las mozas, cantando canciones con la guitarra, el almirez y la botella. La segunda fiesta es San Martín, que se celebraba en romería antiguamente en la ermita de la Serrota el 11 de noviembre. Como hacía mucho frío en esa fecha, se acordó posteriormente pasarla el lunes de Pentecostés. La fiesta duraba un solo día, que al igual que en la del Rosario se hacía un pasacalles para ir a la Santa Misa, después se secaba al santo en procesión y a la entrada de la iglesia se imponía la capa a todos los vecinos. Otra fiesta popular es la de Nuestra Señora, el día 2 de julio. Al igual que las anteriores había Santa Misa, pasacalles y baile. Los quintos de ese año ponían el mayo en la plaza, que consistía en seleccionar un álamo, transportarlo a hombros, ponerlo en la plaza y dejarlo allí hasta finales del mes de julio. El domingo de la Santísima Trinidad se bendecían los campos. En la actualidad continúa esta tradición. Se sacaba la Virgen del Rosario en procesión, precedida de la cruz y el estandarte, hasta una piedra, enfrente de Peña la Hiedra, que está situada justo encima del camino que iba al puerto de Chía, en la que había una cruz de madera, ahora sustituida por una de hierro, incrustada en la roca, cruz de Navaquera. Se van rezando rogativas y el rosario durante todo el itinerario. Al llegar a la cruz se coloca la Virgen en posición de cada uno de los 4 puntos cardinales y el sacerdote bendice los campos.